Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer estar de nuevo con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. Como lo han visto ustedes, toda la semana analizamos, profundizamos en hechos de coyuntura. Hoy no será la excepción. Tenemos 3 temas que revisamos en titulares. El primero es Noticia Colombia. Gobierno responsabiliza a la guerrilla del ELN del ataque de este jueves de la víspera contra la escuela de policía en Bogotá, la capital. En medio del dolor por las víctimas, miles de personas le piden al presidente Iván Duque que busque caminos para alcanzar la paz, pero esa puerta está cerrada. Segundo tema que es en Noticia México, primer paso para que la Guardia Nacional sea ley vía reforma constitucional. Para el presidente López Obrador, este es el camino del retorno a la tranquilidad. En la otra orilla, para la oposición, es más de lo mismo. Lo cierto es que las cifras que deja la violencia son aterradoras. Solamente les presentamos una. Según la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, hay 40.000 desaparecidos y 1.500 cadáveres están extraviados. Hechos que vamos a analizar. Tercer tema que es noticia, España se fractura Podemos, el partido de izquierda que hace 5 años surgía producto de la desesperanza del pueblo español. ¿Qué hechos marcaron esta ruptura entre sus fundadores? Vamos a analizarlo en el Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Noticia Colombia, autoridades dan parte de las investigaciones sobre el ataque terrorista ocurrido la víspera en Bogotá. El ministro de la Defensa aseveraba que el autor material del hecho pertenecía a la guerrilla del ELN y lo hacía con qué prontitud. En medio de las reacciones de repudio al ataque que dejó 21 personas muertas, más de 70 heridos, miles de colombianos piden al gobierno de Iván Duque que busque caminos para la paz. Aquí tenemos los detalles. Guillermo Botero, ministro de la Defensa, dio a conocer al país información relativa a la vinculación del autor material del ataque en Bogotá con el Ejército de Liberación Nacional ELN. Que entre el año 2008 y 2010, como explosivista, perdió su mano derecha. De allí ese apelativo de Mocho. Nació en Puerto Boyacá en 1962. Y desde 1994, es decir, hace más de 25 años, se desempeñó como miliciano del ELN. El ministro de Defensa descartó alguna responsabilidad de la extinta guerrilla de la FARC en el hecho. Además del atacante que murió en el hecho, cuerpos de seguridad capturaron en el sur de Bogotá a Ricardo Andrés Carvajal Salgar por su supuesta complicidad. Autoridades informaron que Carvajal tiene 4 procesos judiciales pendientes, ninguno relacionado con el ELN. Ante las acusaciones relacionadas a la supuesta presencia de integrantes del Comando Central del grupo guerrillero en territorio venezolano, el gobierno bolivariano negó tales señalamientos. Las fuerzas de seguridad venezolanas mantienen permanente presencia y patrullaje en la zona fronteriza en virtud de las constantes agresiones de grupos paramilitares, bandas criminales, guerrillas, disidentes de grupos guerrilleros, narcotraficantes y contrabandistas provenientes de Colombia. Por consiguiente, exhortamos a las autoridades colombianas a hacer lo propio y concentrar la búsqueda de los referidos miembros del Comando Central del ELN en su territorio. En 2017, el ELN y el gobierno de Juan Manuel Santos establecieron una mesa de diálogo pública en Ecuador y posteriormente se trasladaron a Cuba. Desde la llegada de Iván Duque a la presidencia, las conversaciones se mantienen suspendidas. Esa noche hay declaraciones del presidente Iván Duque a propósito de toda esta situación. De esto y más hablamos con nuestra corresponsal en Bogotá, Tatiana Portela. Tatiana, buenas noches. Cuéntanos qué ha dicho el presidente Duque.
Tatiana, un saludo para usted y para los televidentes. Pues bien, hoy en Colombia es noticia eso que usted acaba de decir, una locución presidencial que hace pocos minutos terminó el presidente Iván Duque, en el que ordena el levantamiento de la suspensión de las órdenes de captura a los 10 integrantes del ELN que se encontraban en Cuba. Asimismo, le ha pedido que se revoque la resolución que creaba las condiciones que permiten su permanencia en este país y ha pedido reactivar las órdenes de las circulares rojas de la Interpol a estas 10 personas. Asimismo señaló, le pidió a Cuba de manera inmediata hacer efectivas estas órdenes de captura y entregarlas a las entidades competentes, a los órganos competentes. Finalmente hay que decir que con eso se termina la mesa de negociación que duró suspendida con este gobierno durante 7 meses. A esto hay que sumarle que esta notificación o esta locución presidencial ya se venía sintiendo por parte de varias personas que han estado todo el tiempo pidiéndole a este gobierno nacional que se realice una paz completa. Veamos a continuación qué es lo que han dicho estos ciudadanos. A muchos todavía sienten dolor, sienten rabia por eso, pero considero que en este momento lo mejor que se puede hacer es dejar que las aguas se calmen, dejar que la tranquilidad vuelva y que posteriormente el presidente ya con todos sus asesores, incluido el Congreso de Colombia, las mismas fuerzas militares con su capacidad, tomen la sana decisión que le convenga mejor al país. Y yo creo que es no continuar con la guerra, es tratar de buscar el diálogo, porque la guerra lógicamente no se va a acabar con más rabia, con más odio, sino al contrario vamos a incrementar esos odios y la guerra será la que sigue ganando. Las colombianas y los colombianos tenemos un sueño, el sueño de vivir en paz. Por eso nos hemos movilizado para exigirle al gobierno y a las insurgencias que adelantaran procesos de diálogo y de negociación. Y ha sido muy importante los resultados que se han obtenido en la terminación del conflicto entre FARC y gobierno. Las cifras hablan de lo que ha significado tranquilidad para el país. Por eso es que creemos que se debe continuar con la mesa de diálogo entre el ELN y el gobierno nacional. Que estos esfuerzos, que los sacrificios que ha hecho la nación colombiana no queden ahí en esa incertidumbre y podamos tener una paz estable y duradera. Los recientes hechos de violencia contra las instituciones, los asesinatos y los crímenes contra líderes y lideresas sociales tienen que llevarnos a una reflexión. Terminar la guerra. El presidente Iván Duque, Tatiana, también afirmó que se van a activar o se aumentarán las operaciones ofensivas contra el Ejército de Liberación Nacional. Hace pocos segundos hablamos con una analista que ha acompañado varios procesos de paz y dice que esta decisión del presidente Iván Duque obedece a temas políticos y que se ha desconocido los protocolos que se activan siempre cuando se empieza una mesa de negociación, por lo que pide que sea la 6CR quien traslade de manera efectiva a estas 10 personas que hacen parte del ELN que se encuentran hoy en La Habana, Cuba. Una pregunta me queda por hacerte a propósito del Ejército de Liberación Nacional. ¿Se espera alguna comunicación, algún indicio de que entregarán alguna declaración, por lo menos en este momento? Pues mire, Tatiana, hay que decir que la sociedad civil, desde que se conoció esta detonación al interior de la Escuela Nacional de Cadetes de Policía Nacional, lo que ha pedido es un pronunciamiento del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional. Sin embargo, esto hasta el momento no se ha conocido. Es decir, no se sabe con certeza si fue el Ejército Nacional quien estuvo involucrado en esto. Las afirmaciones del Gobierno Nacional en cabeza del fiscal Néstor Humberto Martínez y del ministro de Defensa Guillermo Botero afirman que hay una relación y que las investigaciones se puede dar claridad de que el Ejército de Liberación Nacional estuvo detrás de esta detonación. Sin embargo, hasta el momento, Tatiana, repito, no se conoce un pronunciamiento oficial del Comando Central del ELN. Gracias, Tatiana, por todas estas informaciones. Buenas noches. Ahora quiero compartir con ustedes, miren en la parte baja de la pantalla teníamos la etiqueta Adelante por la Paz. Esto hace referencia
a cientos de miles de mensajes que han circulado por redes sociales llamando a ese clamor por la paz en Colombia. Tenemos algunos para ustedes. Miren ustedes aquí el del espectador. Adelante por la paz, una vez más azotada por la violencia, implicaciones y desafíos. Es la invitación a leer ese artículo. Ahora, el partido FARC, en la misma etiqueta, adelante por la paz, guerra nunca más, no permitamos que los guerreristas impongan la violencia. La paz por la vía del diálogo es el camino, la experiencia de las últimas décadas así lo demuestra. Otro tipo de soluciones no hacen más que aumentar el número de víctimas. La luchadora por los derechos humanos, defensora colombiana Piedad Córdoba: Colombia se debate entre el país anticuado, desigual, fanático y violento que extraña la euforia por la guerra y el país moderno que busca la igualdad, la pluralidad y la paz. Que el segundo prospere es el gran reto de nuestro tiempo. Ahí parte de los mensajes que se envían a través de las redes sociales. Bueno, y lo ven ustedes, producto de la desesperanza que genera ver un proceso de paz truncado. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Álvaro Villarraga. Él es politólogo, experto en temas de derechos humanos, temas de conflicto, con nosotros desde Bogotá. Doctor Villarraga, ¿cómo está? Buenas noches. Tatiana, muy buenas noches, y a todos los televidentes que están sintonizados con Telesur, muy buenas noches. Los saludos, se me olvidó decir a nuestra audiencia, vía telefónica en estos minutos para conversar con usted, doctor Villarraga, como profundo conocedor del conflicto colombiano, en la medida que toma esta noche el presidente Iván Duque de romper definitivamente los diálogos con el ELN. ¿A qué conllevará a Colombia? ¿A qué escenario llevará a los colombianos? Romper los diálogos con el ELN es la peor decisión que puede darse en Colombia, porque trunca la posibilidad de una paz estable, duradera y definitiva. Recuérdese que en los últimos años en Colombia el conflicto armado tuvo dos actores insurgentes, las FARC y el ELN. Ya se aplica el acuerdo de paz con las FARC. Desestimar los esfuerzos por rehacer la mesa de conversaciones y llevar a soluciones definitivas más allá de las contingencias propias del conflicto armado y su contexto, es un error de carácter histórico. Podrán pasar años y, en el peor de los casos, décadas en que no se cierre la guerra en Colombia. Mientras haya una insurgencia en armas con la cual el Estado y el gobierno colombiano no consigan pactar la paz, esto provocará situaciones de guerra en distintas regiones del país. Sin duda alguna hubo un atentado de carácter terrorista. Aún no se han surtido investigaciones de fondo. Hay unas afirmaciones apresuradas desde el presidente, desde el gobierno nacional, sus ministros, y desde un fiscal muy cuestionado, Néstor Humberto Martínez, que señalan con algunos indicios iniciales la responsabilidad presunta del ELN sin que sea un hecho demostrado. Y aun que fuera el ELN una guerrilla comprometida con esos hechos, son hechos lamentables, son hechos rechazables, pero que se dan en el contexto de un conflicto armado y sus excesos. La sociedad civil, muchas instituciones y la propia institucionalidad colombiana en este momento está comprometida con un acuerdo de paz con las FARC, con una necesidad histórica de consolidar la paz en Colombia como un futuro cierto. Esta decisión va en contravía de esas posibilidades y de ese tipo de aspiraciones de cerrar definitivamente la guerra y construir de manera cabal y completa un proceso de paz en todo el territorio colombiano y con todos los actores que participaron en la guerra. Doctor Villarraga, a propósito de los apresuramientos, Colombia está llena de ejemplos, producto de los apresuramientos en el marco del conflicto armado y cómo se ha retrocedido años, décadas en el anhelo de la paz. ¿Por qué cree usted que se da esta situación? ¿Es producto de presión mediática? ¿Es que realmente actúa demasiado rápido el sistema judicial y la fiscalía en Colombia, las autoridades que llevan este tipo de asuntos en la materia? Para tratar de entender que, de hecho, bien lo decía el ministro de la Defensa hace muy pocas horas, en 22 horas ya tuvimos este nivel de resultados.
Colombia se caracteriza lamentablemente por ser de los países del mundo con mayor margen de impunidad en lo relativo a graves violaciones a los derechos humanos y hechos de violencia en el contexto del conflicto armado. El margen de impunidad es del 96 al 98%. Generalmente, hechos de violencia grave en el conflicto armado pasan muchos años sin que la justicia responda. Han tenido que ser entes de la justicia internacional como la Corte Interamericana y se tiene expectativas en la Corte Penal Internacional para que obre ante la ineficiencia y ante la impunidad en Colombia. Sin embargo, en contraste, de manera al exceso apresurada, solo en un día se ha pretendido llegar a unas conclusiones y a unas aseveraciones ciertas cuando solamente se dispone de algunos indicios. No hay una investigación a fondo de la autoría del atentado terrorista hecho contra las instalaciones de la policía de Bogotá. No hay en este momento una investigación que haya dado su curso, ni un proceso investigativo suficiente, que se hayan detallado todos los actores. No basta que una persona en algún momento haya estado en las filas del ELN para atribuir esto. Hay guerrilleros marginados, hay guerrilleros desmovilizados, hay guerrilleros que pueden transitar a otro grupo armado ilegal. Hay un contexto, unos actores complejos para un hecho tan grave que no han sido identificados. No se ha surtido una investigación judicial. Hasta ahora son unos primeros indicios sumamente parciales. Las pruebas hasta ahora se están acopiando. Desde el punto de vista técnico, no se tiene todo el acervo. Yo creo que ahí hay un interés político claramente marcado. Un gobierno de Iván Duque con un bajísimo nivel de respaldo ciudadano, que precisamente ha tenido un hecho histórico. Nunca un nuevo gobierno, que empezó a mediados del año pasado, había tenido en su primer semestre tan baja popularidad, tan bajo respaldo. Entonces yo creo que esta coyuntura le ha sido muy favorable al gobierno nacional y al presidente para recuperar imagen, mostrando de manera muy apresurada unos resultados. E igual con el fiscal, un fiscal donde existe un movimiento ciudadano movilizado. La semana pasada, el día jueves, en Bogotá y en todas las ciudades del país, había grandes concentraciones, grandes movilizaciones pidiendo la renuncia del fiscal por ser parte interesada en procesos de investigación, incluido el caso de Odebrecht, donde está comprometido, como es conocido nacional e internacionalmente. Entonces yo creo que todo concuerda, parece que hay intereses creados de mostrar unos resultados finales que aún no se tienen. Y ello pone en juego, por intereses gubernamentales, por intereses de la Fiscalía, dando la impresión de un hecho ya concluido como investigación y de unas decisiones en firme, cuando son unos indicios iniciales, y llevando de contera una decisión de cerrar la mesa y las conversaciones de paz, lo cual es un grave error histórico. Se prolonga la guerra, se prolonga la violencia política que ya existe contra los líderes sociales, desde los sectores del paramilitarismo y del narcoparamilitarismo, y cerrando la mesa se le manda el mensaje en el país y de cara al ELN que se disuelva la mesa de conversaciones que esta guerrilla espera en La Habana y se aplaza una paz completa y una paz definitiva en los territorios de Colombia, afectando a la vez, quiérase o no, la propia implementación del pacto de paz con las FARC. Doctor Villarraga, me queda una pregunta por hacerle. Mientras escuchábamos su reflexión, al lado veíamos en las imágenes del fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, al alto comisionado de paz de Colombia, el señor Miguel Ceballos. Él dice, el gobierno nacional sabe que el Ejército de Liberación Nacional, esto lo dijo en declaraciones hoy, no tiene voluntad de paz. ¿Qué se necesita
cuando se hacen mesas de diálogo, cuando se discute en medio de las balas. Pasó con las FARC, es el escenario que se daba con el Ejército de Liberación Nacional. Pero además de eso, déjeme preguntarle, ¿cuál es en este momento el anhelo del pueblo colombiano? ¿Cómo se puede palpar o percibir qué es lo que la gente realmente quiere en Colombia? ¿Seguir con el escenario de la guerra interna o buscar esos caminos de paz para que hechos tan lamentables como el de la víspera, con 21 muertos, más de 70 heridos, no se vuelva a registrar? En Colombia hay cansancio por la guerra. En Colombia hay 9 millones de víctimas. En Colombia ya no existe un apoyo masivo ni a la insurgencia ni a la contrainsurgencia. En Colombia se viene buscando cerrar la guerra en las últimas décadas y ya se han tenido avances sustanciales en esa materia. Pero también es conocido en el país y en el exterior que en Colombia hay una puja, una polarización y una división, porque hay sectores interesados en perpetuar la guerra y a la vez sectores interesados ellos mismos y otros en que no se apliquen los puntos convenidos en el acuerdo de paz entre el gobierno nacional y la FARC-EP. Esto toca con intereses. Hay resistencia a que se restituya la tierra a los 6 millones de familias campesinas desplazadas y despojadas. Hay resistencia a que se superen las economías ilegales del narcotráfico y otras, y se recupere una presencia normalizada y garantizada del Estado. Hay resistencia a que se cierre la guerra y las economías de guerra, legales e ilegales. Hay resistencia a que los intereses creados desde el punto de vista de la ilegalidad y la irregularidad que se da en el contexto de la guerra persista. Hay resistencias a que se le otorguen varios millones de hectáreas, 6 millones de hectáreas, en la restitución y en lo comprometido en el acuerdo de paz a las comunidades campesinas, a que se aplique una vía favorable al desarrollo rural, a que se normalice la propiedad, tanto de los campesinos, los afros, las comunidades indígenas, como en general a todos los propietarios rurales. De manera que cerrar la guerra es un asunto muy difícil. El gobierno nacional que fue elegido no es un gobierno convencido de la paz, es un gobierno que trae una herencia del uribismo muy comprometido con la guerra, la arbitrariedad y la violencia. De manera que esto muestra unas dificultades, unas ambivalencias desde el gobierno nacional, desde el propio comisionado de paz, Miguel Ceballos. No ha habido una actitud positiva, decidida y abierta a continuar el proceso de paz del ELN. Solo ha habido condicionamientos, solo ha habido interpretaciones negativas de manera permanente frente a la posibilidad de asumir la mesa de negociación. El ELN ha exigido siempre la participación de la sociedad en la mesa de negociación. Desde luego la guerrilla del ELN le caben responsabilidades en algunos de sus comportamientos frente al derecho humanitario. Quizás le caben responsabilidades en no haber tenido una mayor diligencia y convicción y prontitud para crearle las mejores condiciones, incluso desde el gobierno anterior, para llegar pronto a un acuerdo de paz definitivo. Pero insisto en que es un grave error histórico y de profunda repercusión y de mediano plazo en que se cierre la mesa de conversaciones posible hoy con el ELN. Pasarán años y quizás una década o más en que sigamos teniendo escenarios de conflicto bélico entre el Estado y la insurgencia. Y se afectará de fondo la posibilidad de una paz completa, duradera y con aplicación de medidas democráticas, que es lo que en esencia tiene el pacto de paz con las FARC, y a lo cual aspirábamos en la sociedad colombiana se sumara otro pacto de paz con el ELN para una paz definitiva y completa en el territorio colombiano. Doctor Villarraga, este es el escenario en este momento. Reiteramos la noticia que ya más temprano nos entregaba aquí en Es Noticia nuestra corresponsal desde Bogotá,
Tatiana Portela. El gobierno rompe definitivamente la mesa de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional. Más temprano también ya conversaba con usted, doctor Villarraga, esa declaración que de alguna manera era el indicio de lo que haría el gobierno a través de su alto comisionado, el señor Ceballos. ¿Cómo queda en este momento entonces esta misma situación? Las FARC, de hecho, han expresado a través de distintos mecanismos, comunicados, a través de las redes sociales, esta preocupación ante un escenario que los colombianos no anhelan. Pero esa es en este momento la realidad, la decisión que toma de manera unilateral el gobierno de Colombia. Aún se espera respuesta del Ejército de Liberación Nacional. En Colombia es necesario, como lo planteó hoy el partido FARC y como lo venimos planteando muchos diversos sectores políticos y de la sociedad civil, recuperar y construir un gran acuerdo nacional por la paz, que sea mayoritario, que incida en muchos ámbitos, que no se quede incluso solo con los sectores de la oposición, sino incluso con algunos de los aliados o sectores cercanos al gobierno, que tengan la sensatez y entiendan la necesidad de recuperar las posibilidades de la paz en Colombia, de recuperar la tesis del acuerdo de paz, de que se rompa en la política su mezcla o su relación con la violencia. Hoy, el hecho de que se rompa la mesa de negociación y su posibilidad con el ELN no podrá tener otra respuesta que una gran movilización de la sociedad colombiana a todos los niveles, en sus expresiones comunitarias, sociales, políticas, en las bancadas del Congreso, progresistas y en todos los sectores políticos que tengan sensibilidad y compromiso por la paz. La Comisión de Paz de Senado y de Cámara, en el Congreso, con composición de todos los partidos políticos, viene jugando un papel positivo y constructivo por la paz. De manera que hoy en Colombia necesitamos un gran debate político para recuperar y llamar a un gran consenso nacional por la paz, que le exija al gobierno nacional rectificar esa decisión en el día de hoy y que recupere la disposición a una solución política negociada con el ELN. Y no queda otro camino. Ya Colombia no aguanta perpetuar la guerra ni perpetuar los niveles de violencia política y de criminalización contra líderes sociales, contra población y con cualquier sector de la ciudadanía y de la propia institucionalidad en Colombia. Doctor Villarraga, aquí hay una situación que también preocupa muchísimo más, y es que en el marco de esa complejidad del conflicto armado interno, no es solamente el Ejército de Liberación Nacional, sino las disidencias de las FARC, los paramilitares de los que usted ya bien nos hablaba, los grupos del narcotráfico. Someter de nuevo a Colombia a una situación de estas, ese atentado con ese carro con explosivos, recordaba nada más y nada menos esa guerra tan cruenta y dolorosa de los 80 y 90, en esa guerra de carteles del narcotráfico en Colombia. Es cierta en su pregunta, en su comentario, la complejidad de la situación colombiana, pero rescatando el optimismo en el sentido del mediano plazo histórico, tengamos en cuenta que cuando las guerrillas colombianas han pactado una paz, no se da el hecho de que automáticamente el 100% de los integrantes de esa guerrilla entren de manera plena en el proceso de paz. Siempre ha habido fenómenos residuales, fenómenos de disidencias armadas que sobreviven cierto periodo y luego se van disolviendo. El M-19 tuvo su disidencia que se llamó Jaime Bateman. Duró casi una década y se disolvió. El EPL de 21 frentes tuvo 13 pequeñas disidencias que se fueron disolviendo. Aún queda una pequeña en el Catatumbo. Las FARC, igualmente, como las otras guerrillas anteriores, que hicieron pactos de paz, ha conseguido que el grueso de su militancia, de sus excombatientes, hombres y mujeres, entre a la vida civil. Pero también es una realidad que sea una minoría que conforma algunos núcleos disidentes, especialmente el Frente 1 en territorios entre Caquetá y Guaviare y en algunas otras zonas del país. Disidencias que además entre sus motivos han tenido también la tardanza y el incumplimiento estatal y gubernamental en llevar a efecto la atención de las poblaciones combatientes
de la población campesina de las regiones y de crear todas las verdaderas garantías. El asesinato hoy de casi 90 excombatientes muestra esa falta de garantías. Esto lo digo porque en el largo plazo creo con optimismo que los procesos de paz se consolidan en el país. Y el fenómeno de la disidencia es un fenómeno que se tiene que ir contrarrestando, tanto por la vía del tratamiento de la fuerza pública y del Estado, como por la vía también de los mecanismos de acogimiento de la justicia y los mecanismos mismos de ir construyendo Estado garantista y consiguiendo resultados en el proceso de paz. Es una tarea aplazada también el superar en su globalidad las expresiones del fenómeno paramilitar vigente, como principal factor y actor que está cobrando hoy la vida a más de 300 líderes sociales, defensores de derechos humanos y opositores de izquierda, líderes comunitarios, indígenas y campesinos, en el contexto de los territorios donde se aplica la paz. En un escenario, doctor Villarraga, que realmente no se esperaba cuando se firmaba el acuerdo de paz. Recuerdo, por ejemplo, un momento fundamental entre el Estado y las FARC, el cese bilateral, un año después, el acuerdo, ese plan de compromisos para avanzar en una paz estable y duradera. Doctor Villarraga, muchísimas gracias por ese análisis. Buenas noches. Y a usted por el interés de Colombia y muchas gracias por esa solidaridad con la paz de Colombia. Es un asunto permanente. Gracias, doctor Villarraga. De nuevo con la noticia, vamos hasta Bogotá con Tatiana Portela. Tatiana, a través de ti vamos a recordar lo que ha dicho hace muy poco el presidente Iván Duque y recordamos también partes claves de la postura que toma el gobierno colombiano sobre el Ejército de Liberación Nacional y la ruptura de la mesa de diálogo. Adelante. Pues mucha atención, Tatiana, y repito que hace pocos minutos el mandatario de Colombia, Iván Duque, en la locución presidencial le informó a todo el país que ha ordenado el levantamiento de suspensión de las órdenes de captura a los 10 integrantes del Ejército de Liberación Nacional que estaban como negociadores en La Habana, Cuba. A esto hay que agregarle que también ha revocado la resolución que creaba condiciones y que permitían su estancia en este país, y también ha ordenado que se reactiven las circulares rojas de Interpol. Lo más importante de esta noticia, también hay que decirlo, es que le pide al gobierno de Cuba de manera efectiva hacer efectivas estas capturas de estas 10 personas y por supuesto que las entregue a las autoridades correspondientes. Pero escuchemos qué fue lo que dijo el mandatario Iván Duque en la locución presidencial. En las 36 horas que han transcurrido desde este acto de barbarie, las autoridades y los entes de investigación han establecido los responsables y la secuencia completa de los hechos. Desde esta mañana, el país conoce estos resultados. El grupo armado terrorista, ELN, es el autor del despreciable ataque contra el Centro de Estudios de la Policía Nacional. Este fue un atentado preparado y organizado con muchos meses de anticipación. No descansaremos hasta llevar a la justicia a todos los autores materiales e intelectuales. Tatiana, ¿pero qué significa esta locución presidencial, estos anuncios del presidente, el mandatario Iván Duque? Pues que por ahora, con este nuevo gobierno nacional, se cierra cualquier puerta para negociar con el Ejército de Liberación Nacional esa paz completa que tantos ciudadanos han pedido por más de 7 meses y que hoy se hace nula. Es decir, la paz completa en Colombia es nula en estos momentos. También hemos hablado con algunos expertos sobre las implicaciones políticas y han afirmado que esta decisión del presidente Iván Duque viola los protocolos que se tienen cuando se abre una mesa de negociación. Y lo que piden estas personas es que si se tienen que devolver estas 10 personas que se le activaron nuevamente las órdenes de captura, deba ser el 6CR quien traslade a estas personas hasta el país. Y más declaraciones del presidente Iván Duque, las escuchamos. He ordenado el levantamiento de la suspensión de las órdenes de captura a los 10 miembros del ELN que integraban la delegación de este grupo en Cuba, y he revocado la resolución que creaba las condiciones que permitan su permanencia en ese país. Esto significa la terminación inmediata
de todos los beneficios otorgados a ellos en el pasado por el Estado y la activación de las circulares rojas de la Interpol. Agradecemos la solidaridad expresada por el gobierno de Cuba el día de ayer y hoy les pedimos hacer efectivas las capturas de los terroristas que se encuentran en su territorio y entregarlos a las autoridades policiales colombianas. Ahí está la decisión que ha tomado esta noche el presidente de Colombia, Iván Duque. Miran, hay ya reacciones, como bien lo decías, Tatiana, de expertos académicos en el marco del conflicto armado en Colombia que saben tanto de la profundidad de lo que significa una mesa de diálogo. Víctor de Currea Lugo dice, por ejemplo, la petición de Duque al gobierno de Cuba para que entregue la delegación del ELN es no solo una traición a lo que el Estado colombiano acordó en caso de ruptura de la mesa, sino además una trampa y una grosería a la diplomacia cubana, a los países que acompañaron la mesa. ¿Qué más has escuchado, Tatiana? Bueno, la tenemos precisamente ahí en pantalla, la repito, la petición de Duque del gobierno de Cuba para que entregue la delegación del ELN es no solo una traición a lo que el Estado colombiano acordó en caso de ruptura de la mesa, sino además una trampa y una grosería a la diplomacia cubana y a los países que acompañaron la mesa. Tatiana, de regreso contigo para que nos entregues más información. De hecho, esto ya se veía venir porque habían titulares muy temprano a través del alto comisionado para la paz, el señor Ceballos, cuando decía que el ELN no tenía intenciones de avanzar en un proceso de diálogo en Colombia. Los testimonios entonces de esos expertos con los que se encontraban ustedes en la corresponsalía en Bogotá. Pues bien, es que, Tatiana, también hay que decir que se preveía esto, pero ¿por qué? Porque para muchos expertos este gobierno de Iván Duque nunca tuvo la posición de negociar con el Ejército de Liberación Nacional. ¿Por qué? Porque pedían condicionamientos que para muchos se deberían poner en la mesa cuando estuviera sentada las dos partes. Sin embargo, esto nunca fue posible. Y es que hay que decir que todavía no se ha conocido un pronunciamiento oficial por el Comando Central del ELN en el que ratifique o no si estuvo involucrado en esta explosión que se dio al día de ayer en el comando de la Policía Nacional. A eso tenemos que agregarle que la locución presidencial, el mandatario Iván Duque afirmó que se intensificarán todas las operaciones militares contra el Ejército de Liberación Nacional. Para expertos, esto no solamente es un llamado a la confrontación nuevamente armada, sino también a una intensificación de la violencia en los territorios. Esos territorios que hoy, Tatiana, están siendo duramente golpeados por grupos paramilitares, que ha cobrado la vida desde el 2016 hasta la fecha de 500 líderes sociales. Esa es la preocupación en estos momentos. ¿Qué va a pasar con la sociedad colombiana, con esa Colombia que vive en esos lugares profundos, que hoy le reclama o que le ha reclamado por mucho tiempo a este país que se realice, a esos gobiernos, que se realice una negociación con estas guerrillas? Tatiana, tenemos otra parte de la declaración del presidente Iván Duque, la escuchamos. Hoy hemos recibido un sólido apoyo a nuestro gobierno en la lucha contra el terrorismo. Demandamos la liberación de los secuestrados y el fin de todos los actos criminales. Por esa misma razón, también denunciaremos a cualquier Estado que brinde respaldo o permita la presencia de miembros de este grupo en su territorio. Y a propósito de todo ello, durante esta jornada, ante el nivel de preocupación que despierta esta situación, Tatiana, una etiqueta que la tenemos en pantalla, adelante por la paz, que se ha dicho. De Adelante por la Paz, lo que se ha dicho es que el gobierno tiene que insistir y persistir en eso. Es un compromiso además constitucional de que el Estado le permita al gobierno, a los ciudadanos en su conjunto vivir en un país en paz. Por eso le han pedido no solamente al gobierno de Iván Duque, sino al de Juan Manuel Santos, que insistiera en eso, en una mesa de diálogos, en una mesa en la que también la ciudadanía participó activamente, en la que han pedido que se supere la conflictividad en los territorios. Pero también hay que decir que ahora se esperan son las reacciones de ese pueblo, de esas comunidades que por años han padecido el conflicto armado y que hoy se tendrán que enfrentar con este pronunciamiento del presidente Iván Duque de intensificar operaciones militares en los territorios a nuevas oleadas de violencia. Ahí está la situación. Me queda algo más por preguntarte. Las movilizaciones que se tenían previstas, que avanzaban en varias vías, de hecho se tenía una prevista la jornada anterior. ¿Qué se sabe de esta agenda? Porque evidentemente es una agenda ciudadana, tenía parte que ver con esa exigencia para mantener la paz, los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional y en contra del fiscal general Néstor Humberto Martínez.
Pues esas movilizaciones, por lo que pasó el día de ayer, se suspendieron. Sin embargo, las han reprogramado para la próxima semana. Y un dato que se me olvidaba, que es muy importante, Tatiana, en este contexto y con esta última locución presidencial de Iván Duque. Hace pocos minutos supimos que varios delegados de la sociedad civil se reunieron con el presidente Iván Duque para empezar a realizar la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, esa que hoy más que nunca se hace necesaria frente a esta alocución presidencial, frente a la terminación de una negociación con el ELN y también frente al contexto que vivimos de paramilitarismo en varias zonas y que ha cobrado la vida de más de 500 líderes sociales, repito, Tatiana. Por último, me queda preguntarte evidentemente eso, porque la víspera, mientras se daba esta lamentable noticia, en otra parte de Colombia también había una víctima producto de ese asesinato sistemático, Tatiana. Así es. También se presentó un nuevo asesinato, es decir, con este presidente, desde que empezó el presidente Iván Duque, han sido asesinados 96 líderes sociales y 9 en lo que lleva el recorrido de este año. Hay que decir que lo que siguen insistiendo las organizaciones sociales es no solamente la activación de esta Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que estaba suspendida desde el mandato de Iván Duque, sino que también piden que se reconozca que existe paramilitarismo, ese que todos los días por medio de panfletos amenaza no solamente a líderes sociales, sino a defensores de derechos humanos y que en los años 80 y 90 reconoció incluso la Fiscalía General de la Nación en un informe que entregó a la Jurisdicción Especial, que era uno de los actores, uno de los victimarios más frecuentes de esas personas, de líderes sociales, sindicalistas, defensores de derechos humanos en los años 80 y 90. Gracias, Tatiana. Ahí tenemos la información de último minuto. Muy buenas noches. A través de nuestra multiplataforma www.telesurtv.net tenemos la información ya completamente actualizada. Presidente de Colombia rompe diálogo con el ELN y activa órdenes de captura. Lo ampliamos para ustedes. El presidente de Colombia anunció este viernes la ruptura de negociaciones con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, informó la reactivación de órdenes de captura contra 10 miembros que participaban en la mesa de diálogo. Durante una alocución, el presidente afirmó que esa decisión significaba la terminación inmediata de los beneficios otorgados como parte del diálogo establecido por la gestión anterior. He ordenado, lo han visto ustedes en nuestra pantalla tradicional, lo tenemos aquí, el levantamiento de la suspensión de órdenes de captura a los 10 miembros del ELN que integraban la delegación del grupo en Cuba. He revocado la resolución que creaba las condiciones que permitan su permanencia en ese país. Así las cosas con respecto a esta situación que se ha registrado en Colombia. Hoy, bueno, cargada de reacciones, ese es el escenario. Una puerta más que se cierra para la paz de esta nación suramericana. Así nos vamos a una pausa muy breve en esta emisión de Noticia. Al volver en Noticia México, el primer paso para que la Guardia Nacional sea ley vía reforma constitucional avanza. Para el presidente López Obrador, este es el camino del retorno a la tranquilidad. Para la oposición es más de lo mismo. Lo cierto es que las cifras que deja la violencia son aterradoras. Solamente les presentamos esta. Según la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, hay 40.000 desaparecidos y 1.500 cadáveres están extraviados. Información y análisis al volver en el Noticia. En Noticia México, la polémica propuesta de creación de una Guardia Nacional da un paso para convertirse en ley en el Congreso. La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador busca frenar la crisis de violencia e inseguridad que atraviesa el país. Más detalles en el siguiente informe. Con el respaldo de Morena, el Partido Revolucionario Institucional y otros 2 minoritarios, el proyecto recibió 362 votos a favor y 119 en contra, la mayoría del conservador Acción Nacional, PAN. En la votación hubo además 4 abstenciones. Durante los debates previos en los que participaron expertos y ONGs, se modificó la iniciativa para que el mando de la Guardia sea civil y no militar,
como se propuso inicialmente. La reforma aún debe ser avalada por 2/3 del Senado y por la mitad de los congresos de 32 estados de la nación. De concretarse, la Guardia Nacional será una policía militar que se encargará de la seguridad pública y reemplazará al Ejército y a la Marina en la lucha contra el crimen organizado. De acuerdo con la propuesta de López Obrador, esta fuerza policial operará plenamente a mediados del sexenio, en 2021. Para avanzar en esta iniciativa, el Congreso pretende reclutar 50.000 efectivos formados en procedimientos policiales, perspectiva de género, derecho penal y derechos humanos. Esta propuesta de AMLO obedece a la crisis de violencia que vive el país, ligada al tráfico de drogas y la guerra entre cárteles del narcotráfico. Su predecesor, Enrique Peña Nieto, no logró contenerla y las cifras así lo evidencian. Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2017 fue el año más violento desde que en 1926 estalló la Guerra Cristalera. En 12 meses se cometieron 29.168 homicidios, un 22% más que en 2016. Otro tópico grave para la sociedad mexicana son las desapariciones forzadas. La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas refirió que 40.180 personas están en condición de desaparecidas o no localizadas y existen 36.780 personas fallecidas sin identificar. A esta serie de delitos se suma el robo de combustibles. Al respecto, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, informó que las cuentas bancarias de 27 empresas fueron bloqueadas por irregularidades presuntamente ligadas al hurto de gasolina. Además, 435 personas han sido detenidas por estas operaciones. De las 27 empresas, 13 comparten franquicia con Petróleos Mexicanos, Pemex. Estas compañías registraron en conjunto un ingreso neto de unos 4.390 millones de dólares sin los avales correspondientes que justifiquen tales ganancias. Seguimos sumando información con nuestro corresponsal en Ciudad de México, Eduardo Martínez. Eduardo, muy buenas noches. Múltiples reacciones de la clase política a este primer paso en términos de reforma constitucional de la Guardia Nacional. Quiero preguntarte por ello. Hola Tati, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, un gusto saludar al auditorio de Es Noticia. Pues sí, muchas reacciones generó la aprobación en el Congreso de esa Guardia Nacional y sobre todo las reformas constitucionales y las modificaciones que se han realizado. Incluso, Tatiana, puedo informarte que el presidente Andrés Manuel López Obrador hace ya un par de días dijo que esa iniciativa o el dictamen que se había aprobado por el Congreso no le dejaba satisfecho. Y es que hubo cambios importantes a lo que él había propuesto desde el Ejecutivo. Uno de los cambios que realizó el Congreso fue que se iba a dar un tiempo determinado para que la Guardia Nacional estuviera funcionando ya de manera plena. Sin embargo, eso fue modificado y ya a este momento el dictamen que tiene en sus manos el Senado de la República lo que contempla es una temporalidad de cerca de 3 años por el momento. Además de otras modificaciones en las que en lo que se conforma esta Guardia Nacional, el presidente había pedido que el Ejército, la Marina y las Fuerzas Armadas en general estuvieran realizando las acciones de seguridad pública. Cabe decir que el presidente ha pedido que esto sea de manera temporal, es decir, en lo que se conforma de manera completa la Guardia, que será el eje central de su estrategia de combate a la inseguridad, al narcotráfico, al crimen organizado y también a toda esa violencia que ha generado la llamada guerra contra el narcotráfico que emprendieron los gobiernos anteriores. Tatiana, el Senado de la República el día de hoy ha clausurado ya sus trabajos del periodo extraordinario al que fue convocado y esto quiere decir que tendrá que esperar todavía hasta el próximo mes de febrero la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador y el dictamen que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados. Una vez que el Senado de la República valore, discuta y en su defecto apruebe el dictamen, tendrá que remitirlo de regreso al Congreso y el Congreso deberá de enviarlo a los 32 congresos estatales, quienes deberán también de discutirlo y eventualmente aprobarlo. Para ello, para que esta Guardia Nacional y esas modificaciones constitucionales entren en vigencia, se necesita que 17 de los congresos locales aprueben
ese mismo documento y ya con ello se podrá enviar al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial. Quiere decir, Tatiana, que todavía queda un proceso bastante complejo para que la Guardia Nacional pueda entrar en funciones, incluso para su propia conformación. Además de que no hay que dejar de lado que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a convocar a una consulta a la población para saber si se necesita la conformación de esta Guardia Nacional o el pueblo prefiere otro tipo de estrategia para el combate a la inseguridad. De acuerdo con los resultados, será que se tome la decisión de acuerdo a la promesa que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y esa consulta tendrá lugar para el 21 de marzo. Ese ha sido uno de los factores que ha cuestionado la oposición, porque dicen que cómo es posible que se va a realizar una consulta cuando ya se ha hecho la convocatoria a 50,000 jóvenes para que conformen esta corporación. Sin duda, las organizaciones no gubernamentales, la mayor preocupación que tienen es que sean policías militares y marinos los que estén conformando esta nueva corporación, porque el ejército y las Fuerzas Armadas en general en este país no gozan del todo de una buena reputación, sobre todo por el gran número de violaciones a los derechos humanos y las ejecuciones extrajudiciales en las que han participado en el pasado. El Ejecutivo ha dicho que se estará vigilando que eso no ocurra y sobre todo que se estará dando capacitación apegada a los derechos humanos y a garantizar estos mismos a toda la población. Tatiana. Esa es la promesa del presidente López Obrador. En todo caso, hay aún un largo camino por recorrer en medio de la crisis de violencia que vive lamentablemente México. Eduardo, gracias. Buenas noches, buen fin de semana. Buenas noches, Tatiana. Buenas noches. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña la doctora Victoria Unzueta. Ella es politóloga, especialista en materia de seguridad, también con nosotros desde Ciudad de México. Doctora Unzueta, buenas noches. ¿Cómo está? Tatiana, buenas noches, a tus órdenes. Muchísimas gracias. En términos políticos, déjeme preguntarle primero cómo ve usted el escenario. Diríamos matemáticamente que el presidente López Obrador, a través de su partido Morena y de las alianzas políticas, tendría la posibilidad de seguir avanzando. Sin embargo, a veces las matemáticas no son tan claras y tan exactas cuando hay un proceso tan extenso. ¿Qué visión tiene usted de ello? Sí, bueno, para aprobar reformas constitucionales en ambas cámaras del Congreso se necesita mayoría calificada, es decir, 2/3 de los diputados o de los senadores presentes. Los números que tiene Morena, si bien son muy altos, solo les dan para la mayoría simple. Es por ello que han tenido que recurrir a otros grupos parlamentarios, que recurrieron a otro grupo parlamentario, específicamente el del PRI, en Cámara de Diputados, y tendrían que estar haciendo lo mismo en el Senado para poder sacar la votación. Sin embargo, ha habido muchas reacciones a lo que declaró el presidente López Obrador en relación al transitorio que se quitó en diputados para que esto fuera transitable para el PRI. El PRI no quiere este transitorio y, en dado caso, el costo que representaría la alianza con el PRI para Morena sería bastante alto. Ahí está entonces parte también del desafío que tiene el presidente en este momento de cara al 2021, cuando él ha dicho que estaría lista la Guardia Nacional de manera activa para comenzar a trabajar. Pero mientras tanto, esto es un punto fundamental que muchos mexicanos también se preguntan: ¿qué hacer con la violencia tan arraigada en el país mientras todo esto va avanzando? Porque tiene todo que ver con un proceso de carácter político. De otro lado está en la misma situación de violencia. Recordábamos en titulares, por ejemplo, lo que decía la comisión relacionada con la desaparición en el país, con 40,000 personas desaparecidas, 1.500 cadáveres que no se sabe su paradero. Así es, Tatiana. Mira, a mí me gustaría primero hacer una precisión en relación a lo platicado por Eduardo, porque no es del todo exacto. Sí se pone un director civil, pero abajo de la dirección civil se pone un Estado Mayor militar, una junta de jefes de Estado Mayor que están
compuestas por representantes de la Sedena y representantes de Marina. Entonces, esta Junta de Estado Mayor es la que dictaría toda la parte operativa, todos los operativos, todos los despliegues, los dictaría esta Junta de Estado Mayor. El director es únicamente una figura administrativa, por lo cual sí estamos hablando específicamente de un cuerpo militar, sobre todo porque la capacitación, la estructura jerárquica y toda la parte relativa a derechos humanos lo va a impartir la Secretaría de la Defensa Nacional. Lo van a impartir los militares. Entonces, sí estamos hablando específicamente de un cuerpo militar con un director administrativo civil y que va a estar adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esa fue toda la concesión que se hizo en relación a las peticiones de las organizaciones que estuvieron presentes durante las audiencias. Y esto es importante hacerlo señalar, porque ya se están manifestando no solo en contra de de la adición de este transitorio, sino en contra específicamente de todo el contenido de lo que ahorita es una minuta que se encuentra en la Cámara de Senadores. Entonces, no ha habido señalamientos tanto de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en relación a que no se puede aprobar esta minuta en estas condiciones. Hubo manifestaciones también de Amnistía Internacional, de Artículo 19, de Human Rights Watch, de todas las organizaciones en materia de derechos humanos que han alertado respecto a esta Guardia Nacional, y también ha habido manifestaciones por parte de los eurodiputados. Entonces, sí hay una preocupación importante en relación a lo que tiene que ver con la Guardia Nacional. Muchísimas gracias, doctora Unzueta, por ese análisis. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, salimos de la frontera de América Latina. Es noticia España. Se fractura Podemos, el partido de izquierda que hace 5 años surgió producto de la desesperación del pueblo español. ¿Qué hechos marcaron esa ruptura entre los fundadores? Vamos a revisarlo rápidamente aquí en Es Noticia. En Noticia España, la ruptura entre los fundadores de Podemos genera reacción política nacional. El encargado de dar la noticia fue el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, quien informó que Íñigo Errejón hace toldo aparte. Iglesias informó la víspera que Errejón encabezará un nuevo proyecto político junto con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, mientras que él, Iglesias, seguirá bajo la sigla de Podemos, asumiendo las riendas del partido. Iglesias agregó que Podemos mantiene la coalición con Izquierda Unida y otros aliados para conseguir la confianza de los votantes de Madrid y el resto de municipios españoles. Esta mañana me ha llamado Íñigo Errejón para informarme de que inicia un nuevo proyecto político personal junto a Manuela Carmena con una nueva marca electoral. Pocos minutos después de la llamada, la carta de Manuela y de Íñigo estaba en todos los medios de comunicación y en las redes sociales. No doy crédito a que Manuela e Íñigo nos hayan ocultado que preparaban lanzar un proyecto electoral propio a la Comunidad de Madrid y que lo hayan anunciado por sorpresa. Creo que nuestros inscritos e inscritas se merecen algo más de respeto. Hace falta un revulsivo, que hace falta sumar a una buena parte de electores progresistas, demócratas, que se encuentran huérfanos o que se han cansado o que se han desgastado, se han sentido desgastados por el camino. Lo que ha sido bueno para ganar la alcaldía de la Ciudad de Madrid, creo que puede ser bueno también para ganar la Comunidad de Madrid y para poner a esas dos administraciones no a competir, porque hemos tenido un gobierno autonómico dedicado fundamentalmente a zancadillar o boicotear el trabajo de la Alcaldía de Madrid, no a competir, sino a colaborar. Y para nadie es un secreto, por otra parte, que yo siempre he dicho que para mí la forma de hacer política y de gobernar de Manuela Carmena pues es una referencia, y es una referencia que nos invita a trabajar juntos. Venimos de trayectorias diferentes y de generaciones diferentes, pero eso es una metáfora en realidad de lo que queremos hacer, pues entendernos y trabajar juntos. ¿Tienen que estar las fuerzas progresistas?
sin duda alguna. Podemos nació hace 5 años, producto del profundo descontento social que se expresaba en plazas y parques de España. Los llamados indignados, recuerdan ustedes los del 15M, con la clase política, por la corrupción, el desempleo, la pobreza, se unían alrededor de un nuevo proyecto de izquierda que logró ubicarse en la pugna del poder local y parlamentario y ahora se encuentra, como lo ven ustedes, con esta fractura, con esta ruptura de sus fundadores. Con estas informaciones ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional, nos quedamos en redes sociales, @EsNoticiaTLSur, @TatianaTelesur. Un placer como siempre haber estado con ustedes. Buen fin de semana, sigan con nosotros.